Bueno, en este próximo taller vamos a estar a cargo de la psicóloga Alejandra Regali. Su especialización es la psicología de emergencia, el coaching de salud, comunicación para la salud, desarrollo y capacitación de recursos humanos, coordinación de grupos, psicología clínica. La comunicación interpersonal es el recurso más poderoso con el que contamos los seres humanos, dado que genera procesos esenciales para la vida, la vinculación emocional, la educación, la socialización y la ayuda que se establece entre generadores de servicios y usuarios de los mismos. Estas habilidades facilitan el trabajo cotidiano, mejoran las relaciones con los destinatarios, minimizando resistencias y rechazos. Favorece el logro de objetivos y resultados, desarrolla un buen clima laboral y fortalece sustancialmente la buena imagen de las organizaciones. Bueno, gracias chicos. Sí. Esto no es necesario que lo acerque tanto. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la coordinadora que realmente abrió la posibilidad para que conversemos entre todos el tema de comunicación, que es tan importante. Y los escuché durante todo el día y la verdad que me encantaron todos los trabajos que hacen y quiero felicitar a todos los grupos porque realmente si pensamos solucionar temas del siglo XXI con herramientas del siglo XX, lo más probable es que nos vaya mal. Entonces, tanto desde la coordinadora como de las distintas cajas, abrir la posibilidad a los jóvenes de poder empezar a pensar soluciones, realmente creo que es el camino adecuado. Son ustedes los que, bueno, son el futuro, claramente, y los que de alguna manera nos tienen que decir a todos cuál es el camino que tenemos que tomar. Cuando, aparte de lo que comentaron recién respecto de qué es lo que yo hago, uno de mis lugares de trabajo de hace muchísimos años es el INCUCAI, no sé si seguramente la mayoría lo conoce, y cuando los escuchaba esta mañana con todos estos desafíos, ¿no? De cómo instalar una cultura, cómo instalar una cultura de la cooperación, me gusta decirlo así, ahora les digo por qué, me hizo acordar mucho a todos nuestros desafíos que aún están vigentes respecto de cómo instalar en la sociedad el tema de la donación de órganos, cómo nos enfrentábamos a representaciones totalmente negativas de lo que nosotros hacíamos todo el tiempo. Nos enfrentábamos a fake news, como dijeron hoy, nos enfrentábamos inclusive a situaciones agresivas, ¿no? De parte de la gente, y tuvimos que trabajar en todo lo que tenía que ver con la transformación de una representación social en la sociedad para que sea más amigable el tema al momento de poder lograr nuestros objetivos. Entonces, me hicieron acordar mucho y algunas de las cosas que les traigo hoy tiene que ver con un aprendizaje que hicimos a lo largo de todos estos años, de cómo, de alguna manera, decir cosas o instalar cuestiones que son muy resistidas en la sociedad, que el otro no tiene ganas de hacer. Ustedes tienen una fortaleza que tiene que ver con que es claro cómo va a ser beneficiada la persona. Nosotros teníamos que instalar algo en donde las personas tenían que poner el esfuerzo en algo o donar de alguna manera algo para una persona que ni siquiera conocían, en un momento totalmente crítico. Entonces, tuvimos que entrenarnos, tuvimos que aprender un montón de cosas, y una de las cosas que tuvimos que aprender era todo lo que tenía que ver con la comunicación. Así que bueno, gracias por la invitación a la coordinadora y voy a compartir con ustedes lo que traje, a ver si... La idea es, para terminar también en horario, que estamos todos muy cansados, a ver si... Soy una mujer mayor. A ver, Nadia, que me ayude con sonido. ¿Ahí se ve? Decime, Ale, ¿qué necesitas? No, así se ve la presentación virtual. Perfecto, Fantástico. buenísimo. Bueno, la idea es que podamos conversar entre todos
algunos temas en la medida que nos permita la virtualidad, ¿no? Que podamos ir charlando y que podamos ir reflexionando acerca de esto. Lo primero que quiero preguntarles, si alguien se anima o si alguien me puede contestar tanto en lo virtual, con mensajes, o ustedes, es ¿qué es la comunicación? ¿Quién se anima a dar una opinión? No necesito definiciones científicas, pero ¿quién se anima a decirme qué es comunicarse? Yo repito, muy bien. Dar una información relativa a determinada cuestión. Eso es comunicación. Eso es muy bien. Es importantísimo en la comunicación informar. Pero alcanza, ¿es lo mismo informar que comunicar? ¿Es lo mismo? Un intercambio, exactamente. Esa es otra de las formas de comunicar. Ahora, ustedes intercambian todo el tiempo con afiliados, con usuarios, y en ese intercambio ustedes le plantean, bueno, la importancia de adherir al sistema, y la otra persona dice, ah, bueno, sí, bárbaro. ¿Es así el intercambio? No, en general no. ¿Qué más? Está buenísimo porque es información, es intercambio. ¿Qué otra cosa más? A ver si hay mensajes. ¿Qué otra cosa más les parece que puede ser la comunicación? Comunicar es expresar necesidades y escucharlas. Muy bien, el tema del escucha, eso también es información. Transmitir algo al otro que me interesa, exactamente. Comunicación es poner en común algo, es informar, es compartir, es escuchar, es el modo en que tenemos los seres humanos de vincularnos, y es el modo a través del cual lograr nuestros objetivos. Pero le quería contar antes, rápidamente, una cuestión un poco histórica, si se quiere, ¿no? Bueno, ahí estamos. En la información tiene que ver con algo que se denomina comunicación 1.0. La comunicación 1.0 es una comunicación tradicional del siglo XX, que no podemos de alguna manera utilizar en el siglo XXI. La comunicación 1.0 es informar. Son todas estrategias y metodologías donde yo, desde un lugar de saber, de poder, le informo al otro lo que tiene que hacer y cuál es su responsabilidad. Hoy dijimos que esta comunicación 1.0 no era suficiente. ¿Por qué? Porque hay un otro, ¿no? Hay un otro que nosotros necesitamos que se involucre, y entonces aparece la comunicación 2.0. Esto seguramente lo vieron en la escuela secundaria, en donde hay un emisor, hay un mensaje, hay un receptor. Hoy con Agustina estuvieron trabajando la importancia de la construcción de los mensajes, y si yo construyo bien el mensaje, si uso el canal adecuado, que es lo que estuvieron trabajando, el receptor va a entender y va a comprender, y yo voy a lograr mi objetivo solo con esto. No, esto también nos dimos cuenta de que tampoco alcanzaba tener herramientas de comunicación 2.0. Es necesaria la 1.0, es necesaria la 2.0, entonces empezamos a ver, el mundo científico, digamos, empezó a investigar de que para una buena comunicación hay otras cosas que intervienen. Primero, esto se llama, a lo mejor no se lee, los que están presentes, pero todo lo que son las interpretaciones y mapas mentales y mi posicionamiento interno al momento de comunicarme va a incidir en cómo me voy a comunicar. Y le voy a comunicar a alguien que va a interpretar desde sus mapas mentales y desde sus sistemas de creencias y de sus interpretaciones internas, ¿no? En estas dos interpretaciones tan diferentes tenemos que lograr la transmisión de un mensaje, lo cual se volvió total y absolutamente complejo. Esta comunicación 3.0 y las herramientas para esta comunicación, que es más interpersonal, más persona a persona, es la que vamos a conversar un poco hoy. Pero después, que lo trabajaron con Agustina también, vino la comunicación 4.0. Vieron que en todas las mesas familiares y en las organizaciones también, ¿no? Se discute esto de que la tecnología perturba a la comunicación verdadera, ¿no? Se charla mucho de esto en las familias, en las organizaciones. Bueno, la comunicación 4.0 plantea que esto vino para quedarse y que la tecnología es parte de nuestra comunicación. Y que si nosotros no la tenemos en cuenta,
realmente no vamos a ser efectivos. Entonces, es re importante que pensemos en una comunidad, que es lo que estuvieron charlando también con Agustina, o sea, de qué manera incluimos como parte importante de la comunicación a la comunicación 4.0 con la tecnología. En este punto, en el punto anterior, en la comunicación 3.0, van a ver que hay dos palabras fundamentales, que es interpretación y emociones. En la 4.0 hay dos palabras fundamentales que las mencionó Agustina, que tiene que ver con planificación estratégica. Y nos tenemos que preparar, ustedes que son jóvenes y que son el futuro, se tienen que preparar para la comunicación que hoy se está estudiando. En muy poco tiempo, todas nuestras comunicaciones van a estar inmersas en el metaverso, digamos, en la realidad aumentada. Vamos a utilizar inteligencia artificial, Big Data, muy probablemente nos comuniquemos a través de avatars, en donde todo lo que es lo emocional, el cuerpo, la comunicación no verbal, va a ser un algoritmo. Entonces, para eso nos vamos a tener que preparar. Pero por ahora vamos a tratar de transmitir algunos contenidos de lo que es la comunicación 3.0, que me parece que es tremendamente necesaria para ustedes, como lo fue para nosotros en el INCUCAI, porque nos enfrentamos si bien tenemos conversaciones amables, yo creo que muchas veces ustedes tienen conversaciones cruciales o conversaciones críticas, conversaciones difíciles, con puntos de vista diferentes y con emocionalidades intensas. Y para estas conversaciones tenemos que estar preparados. En la comunicación interpersonal, como hoy dijeron, ¿no? Tenemos que transmitir información, pero en esta información hay tres componentes fundamentales en cada comunicación. Tenemos el lenguaje, lo que decimos, pero también está el cuerpo, cómo lo decimos, cuál es nuestra comunicación no verbal, y están nuestras emociones, que es qué sentimos, cómo nos estamos sintiendo al momento de estar comunicando. Y esto me parecía que, no sé si lo alcanzan a ver, porque tiene letras bastante chicas, pero esto es muy interesante para lo que ustedes quieren hacer, que es transformar la cultura, de alguna manera, de la previsión social. Transformar una cultura, o cómo transformar, acá plantea como una cultura organizacional, pero ¿cómo cambio esta cultura, ¿no? de que esté inserto y que la gente tome como natural llevar adelante esto? Hay una investigación que tiene que ver cómo transformo la representación social que tenemos sobre todo lo que es la cultura previsional. Hay una investigación que planteó que para que yo cambie una representación social, la representación social, esto se los pregunto porque a lo mejor es un juicio mío, la representación social de los sistemas previsionales, ¿es una representación amigable, socialmente aceptada? La gente dice, ay, no veo la hora de empezar a aportar. No, bueno. Sí, dicen que... Sí. Golpea la puerta. Claro, por favor, vengan. Pero yo por eso pensaba, esto es muy parecido a lo que nosotros nos tuvimos que hacer en el INCUCAI. ¿Quién quiere ser donante de órganos? O sea, nos costó mucho tiempo instalar esa cultura. Este estudio que se hizo, que uno de los que inició todo lo que es estudio de representación social, llamamos COVICID, es un estudio que es muy interesante, y fíjense, porque a mí me ayuda, o por lo menos nos ayudó a nosotros, también para ponerle un poco de freno a las frustraciones que teníamos, ¿no? Hoy es algo que seguimos remando hoy para poder transformar una representación. Y la transformación es de la comunicación. Hay 3 puntos. Este estudio plantea que para poder transformar una representación social, los factores que intervienen se dividen en tercios aproximadamente, un 30 y pico % cada tercio. Es fundamental, primero, la composición social. Hoy hablaban, ¿no? No es lo mismo, acá son igual que en el INCUCAI, son todas provincias diferentes, con realidades sociales, con estructuras sociales totalmente diferentes, ¿no? Si bien pertenecemos al mismo país, cada provincia tiene su idiosincrasia. En un 30 y pico % va a depender mucho de la cuestión social, económica, subjetiva, cultural, que tenga determinado grupo, ¿no? En un 30 y pico %.
eso va a depender claramente del otro. En un 30 y pico por ciento va a depender de cómo la organización comunique, que esto es lo que planteaba Agustina. ¿Cómo comunica la organización como ente, aparte de cada uno de nosotros? ¿Cómo comunica? ¿Cuáles son las políticas institucionales que instalan confianza o no? Pero en un 30 y pico por ciento va a tener que ver con el entrenamiento profesional de cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes que son la cara visible de la organización, que son de alguna manera los representantes de esa organización. ¿Qué herramientas comunicacionales tienen? ¿Qué capacidad de comunicarse tanto para afuera como con sus equipos de trabajo? Esto también es un entrenamiento, ¿no? ¿Cómo lideran los grupos? En definitiva. Este entrenamiento específico, entrenamiento en comunicación, es fundamental para incidir, fíjense que entre el 30% que depende de cada uno de nosotros en la comunicación hacia el afuera, para motivar a las personas y ayudar al cambio de representaciones, y el 30 y pico de la institución hacia un 60% de impacto y de incidencia en la transformación de la representación social. Entonces es fundamental que trabajemos la comunicación institucional y que trabajemos y aprendamos de las herramientas interinstitucionales. Algo que pensaba antes de trabajar el tema de los principios, pensaba en esto, hoy escuchaba mucho en todos los trabajos el tema de la solidaridad, que esto también lo aprendimos en el INCUCAI, lo charlábamos con Cecilia recién, y les cuento un poco lo que aprendimos nosotros respecto de la solidaridad. Se los dejo para que lo piensen, que tiene que ver en las palabras, las pequeñas palabras comunican muchísimo. Solidaridad quizá es una palabra que comunica mucho, y a veces no nos damos cuenta de lo que estamos comunicando. Pero antes de hablar de la solidaridad en sí, la solidaridad en realidad ¿qué es la solidaridad? Yo tengo, yo puedo, luego te ayudo. Soy solidario, instala una cuestión de poder la solidaridad. El ser solidario con el que no tiene o no puede. La generación de jubilados, bueno, ahora hay que ayudarlo de alguna manera. Y a mí me gusta más el término cooperación. No sé si alguno leyó o vio las investigaciones últimas de cómo evolucionó. Esto nada que ver con comunicación, pero me parece que es fundamental. Hace muy poco, hasta hace muy poco se pensaba que el Homo sapiens, nosotros, que somos tremendamente exitosos en este planeta, somos plaga básicamente, pero la evolución del Homo sapiens fue tremendamente exitosa. Somos seres tremendamente vulnerables, y la pregunta de los investigadores es cómo, siendo tan vulnerables, tuvimos tanto éxito como especie. Entonces se empezó a investigar, y hasta hace muy poco se pensaba que era por el cerebro. Entonces el cerebro, el neocórtex, el lóbulo frontal, somos reinteligentes, entonces somos una especie dominante, y pudimos, con nuestra fragilidad, pudimos multiplicarnos en el planeta. Hasta hace muy poco se descubrió que esto no era así, que el crecimiento del lóbulo frontal complicó la evolución humana, porque no solamente teníamos más tiempo al bebé, o sea, el bebé tenía que salir de alguna manera del cuerpo de la mamá totalmente inmaduro, y necesitaba una asistencia extrema hasta que madurara, actualmente hasta los 30, ¿no? Más o menos. Pero bueno, un detalle. Cuestión, somos tremendamente vulnerables. Entonces los investigadores... Sí, yo ya Entonces, los investigadores descubrieron que no era el cerebro lo que nos ayudó a la evolución eficaz. ¿Y saben qué fue lo que ayudó al Sapiens a ser tan exitoso? Algo que se llama cooperación flexible. La cooperación no es lo mismo que la solidaridad. La cooperación es cooperar, es trabajar juntos, es actuar juntos en el beneficio de un grupo, en definitiva. La palabra cooperación no solamente quiso que fuéramos exitosos como especie, sino que al menos a nosotros dentro del INCUCAI nos encantó para pensar la donación de órganos. Y a mí me encanta para ustedes, en realidad. Porque no es un tema de solidaridad, de ser solidario, de ser bueno con el que lo necesita, hacer el bien sin mirar a quién. Es una cuestión de que yo necesito que cooperemos, porque esto también es un beneficio para mí.
Entonces, es un actuar juntos. Por otro lado, eso por un lado. Por otro lado, para defender el término cooperación, el cerebro humano tiene emociones positivas, que descarga emocionalidad positiva y nos sentimos divinos, ¿no? Dopamina, endorfina, y tiene emociones negativas que descargan neurotransmisores que nos hacen sentir mal, ¿no? El cortisol, por ejemplo. Cuando nosotros nos sentimos parte, porque es muy difícil, algo antes de contarles esto del cortisol y de la dopamina, una cosa muy importante de la psicología de emergencia, cuando un grupo social o cuando una persona está en crisis, no puede pensar en el futuro. Cuando un grupo social atraviesa una situación de crisis, piensa cortito, piensa ahora, y piensa en el beneficio de ahora. Entonces, ¿qué es lo primero que deja de pagar si está en crisis? Al psicólogo y a la caja. Ahí está, buenísimo, gracias. Entonces, nosotros vivimos en una sociedad que vamos crisis tras crisis. Entonces, para construir los mensajes, para construir la comunicación estratégica que planteaba Agustina, tengan presente que están trabajando con grupos que en general atraviesan situaciones críticas. Entonces, no tienen que ofrecerle la situación al futuro, porque es muy poco probable, no tengo la solución, pero esto está muy estudiado, es muy poco probable que si yo le vendo el bienestar del futuro en contextos de crisis, no vaya a comprar. Esto es una recomendación. Ahora, ¿qué le vendo? ¿Qué le propongo para motivarlo, para que esté al día, para que adhiera, ¿no? ¿Qué le propongo? Le tengo que proponer valores, sistemas de creencia y sobre todo le tengo que proponer pertenencia. Una de las emociones positivas más importantes del ser humano es pertenecer y sentirse que es parte de un sistema cooperativo. O sea, que yo coopero, soy parte, soy actor, y esto, de alguna manera, me genera emociones más positivas que la previsión y pensar que en un futuro, donde en este país nunca se sabe qué va a pasar mañana, yo tengo una... Sí, sí, participen, ¿eh? Tal cual. Mil disculpas. Siempre el interés debería estar constantemente, porque es cierto lo que acá el COVID. Tal cual. Alejandra. Yo traduzco, chicos, escuchen, mil disculpas, perdón que los interrumpa, pero me parece que la gente que está conectada no escucha. Acá lo que está eso te iba a decir. Claro. Así que los que quieren participar, acérquense. Si total la idea es generar una conversación de esto. Todo lo que es comunicación, todo lo que es comunicación interpersonal es un universo tremendamente grande de modelos, de cosas estudiadas. No la vamos a ver hoy. La idea es motivarlos para que se entrenen, así que me interesa mucho la participación. Lo que dijo acá el compañero, espero no confundirme, la importancia justamente de no ofrecer sistemas de jubilación para un futuro lejano, sino de alguna manera plantearlo siempre desde el beneficio del presente, ¿no? Esto. ¿Alguien más quiere algún aporte? Eran dos cosas que me quedé pensando después de escucharlos en realidad, y que nosotros lo tuvimos que pensar un montón desde nuestro trabajo cotidiano. ¿Avanzamos? Bueno, vamos a hablar de los principios, y esto estaría buenísimo que ustedes se lo acuerden siempre, los principios fundamentales de la comunicación. Y para poder hablar del primer y para mí el más importante principio, necesitaría un voluntario que venga y me dé una mano. Es algo sencillo. ¿Quién es el más valiente que está acá? Ah, muy bien, mira. Vamos, Jesús. Jesús, muy bien, un aplauso, un aplauso.
Bueno, los que están conectados, ¿dónde se tiene que poner para que lo vean también los que están conectados? Que lo Con vean vos, todos. Alejandra, que si se puede sentar con vos, buenísimo. Ahí está, bueno, entonces vení. Voy a ella. Para que te digo lo que tenés que hacer. No. Bueno, pará. Hablando mucho de que es mejor. Acá, bueno. No, pero ahí se ve dónde estás vos, Chechu. Sí, sí, sí. Ponete así medio de costadito. Ah, perfecto. Gracias. A ver, ahí se ve. Nadia se ve. Ahí se ve, me parece. Pasa que ahí lo ven los virtuales. pero Los no virtuales lo vemos de espalda. Bueno, ponete así medio de costadito y movete un ratito para cada lado. Ahí estaría la posición. Ahí estaría la El posición. problema Bueno, es el quiero siguiente, perdón. El problema es el Sí. siguiente. Muchos de los que están de manera virtual tienen la vista del hablante para poder ver todas las diapositivas. Entonces, como el micrófono que está tomando a Jesús está apagado, solamente No quiero tenemos que a hable. vos, Ale. Bueno, no, está todo bien, pero... bueno. Bueno, hagamos este ejercicio por lo menos con los presentes y yo no hablo. Los Quiero que- virtuales, si quieren verlo, deben buscar entre todos los que están conectados el cuadrito que dice Caja de Previsión de Abogados de Tucumán y lo miran por ahí también. Ahí Esa es otra estamos. opción. Quiero que me digan qué le pasa a Jesús. Yo voy transmitiendo a medida que van diciendo lo que le pasa a Jesús. ¿Qué le pasa a Jesús? Está con sueño, seguramente. Está serio, está asustado, está asustado. ¿Cómo está? Cansado. ¿Qué más? Sorprendido, asustado, serio, robotizado. ¿Qué más? Pensativo. ¿Cómo? Tildado. ¿Qué más? Paralizado. Muy bien. Jesús, ya está. Vamos a preguntarle a la gente. Bueno, a ver la gente que está conectada, a ver qué dice. No se escucha. No. Qué pena. Bueno, no importa, es un ejercicio así, más o menos. Dale. Yo estoy con esto. Ya está. Un aplauso para Jesús que se animó. Pará, Jesús, vení. ¿Qué te pedí que hicieras? Me queda parado enfrente sin hacer. Nada. Yo le pedí a Jesús, gracias Jesús, muy bien, era fácil, un aplauso. Yo le pedí a Jesús que se parara delante de ustedes o de la gente que está conectada también y le pedí que no hiciera absolutamente nada. Ahora, ustedes empezaron a interpretar un montón de cosas de que le pasaba a Jesús. Tenía sueño, capaz que es verdad, no sé si tenía sueño, que estaba cansado, que estaba serio, que estaba robotizado. Empezaron a interpretar lo que le pasaba a Jesús. Y Jesús estaba tratando de hacer nada. Ahora, ¿podemos hacer nada? ¿Qué está haciendo? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Totalmente, pero nadie... ¿Qué está haciendo Jesús? Nosotros que pretendemos que logremos sacar algo. Ahí está. Claramente. Claramente. Acá están diciendo... No, pero escuchen. Está muy bien. Acá están planteando que con la pregunta de qué le pasa o qué está haciendo Jesús, yo direccioné a que todos busquen una respuesta. Claramente, es así. Pero alguien, exactamente, alguien podría haber dicho, no está haciendo nada. La verdad no está haciendo nada. ¿Qué le pasa? Nada. Claro, ¿qué le pasa? Entonces, la respuesta podría haber sido, no le pasa nada, y también es una respuesta válida. ¿A dónde vamos con esto?
Ya lo hubiéramos conocido, sabíamos que a él no le pasa nada, pero yo la primera vez que lo veo, no sé esa actitud que él tiene, si me presento o no. Muy bien, muy bien. El conocimiento previo de una persona, pero hay que tener cuidado también. Vamos a ordenar esta conversación porque me preocupa que no escuchen los de la virtualidad. Todos los entrenamientos en comunicación tienen que ver con conversaciones. Por eso me encanta que conversen, pero el problema es que no escuchan los que están conectados. Entonces acá lo que están planteando es que, primero que yo pregunté, sí, claro, pregunté, ¿qué le pasa? ¿Qué está haciendo? Una respuesta posible era nada. Pero todos empezaron a buscar algo, empezaron a buscar si tenía sueño, si estaba robotizado, empezaron a interpretar. Es raro que en los talleres alguien diga, no le pasa nada, ¿no? Por otro lado, el conocimiento previo de una persona genera mapas mentales, esto es la comunicación 3.0, genera mapas mentales en donde yo juzgo por el conocimiento previo que tengo, ¿no? El primer axioma o principio de la comunicación es que es totalmente imposible no comunicar. Siempre estamos comunicando, todo el tiempo, aun cuando creemos que estamos haciendo nada, aún en ese momento estamos comunicando. Cuando ustedes van a dar una charla, cuando van a hacer un taller, cuando van a generar una conversación crucial o difícil con un usuario, siempre están comunicando, ¿no? Y el receptor que tienen enfrente siempre está interpretando algo. ¿Es posible liderar esta conversación? Totalmente, porque uno de los puntos más importantes de la comunicación es la comunicación no verbal. Y así justamente dijo el receptor, claramente el receptor también depende del estado de ánimo con que ve esa comunicación. Sí, Por total. ejemplo, el primero que dijo, está cansado, seguramente Está cansado ya de debatir. Sí. Bueno, hay un concepto en psicología que es que uno interpreta en el otro algo que hay en uno mismo. O sea, yo veo al otro, en el otro me veo a mí mismo, y muchas veces, cuando estoy abriendo juicios, juzgo cosas que son propias mías. Entonces, pero bueno, no vamos a entrar por este camino. Pero la interpretación tiene que ver conmigo, claro. ¿Con quién tiene que ver la interpretación? La interpretación tiene que ver conmigo, no es la verdad del otro, es la verdad mía. Cuando yo interpreto, esa interpretación habla más de mí que del otro. Entonces, también tenemos que tener cuidado cuando abrimos juicios, ¿no? Preguntan si puede ser una construcción social. Hay una parte de la comunicación que es social, en donde la no es una gestualidad, donde las conductas no verbales y la forma de moverse en Oriente y la interpretación respecto de estas maneras son una cosa, y en Occidente los latinos son otra. Pero hay una gran parte de la comunicación que es totalmente fisiológica, y es igual para todas las culturas. Ahora lo vamos a ver. Que es básicamente toda la parte no verbal, toda la parte física y toda la parte emocional, porque todo eso está basado sobre la fisiología de la persona. Entonces, hay aspectos de la comunicación que son universales, y cuando yo empiezo a leer esos aspectos universales, cuando aprendo a leer esto, adquiero un gran porcentaje de la comunicación. Eso es otro de los principios. Entonces, lo primero que se tienen que acordar es que es imposible no comunicar, que cuando ustedes se paran a dar una charla y quieren motivar, es fundamental que lideren todos los aspectos de la comunicación, y ahora vamos a ver cómo sería. Pero quiero estos axiomas primero. El segundo, ¿no? Quiero que me interpreten los que están conectados, y ustedes, yo les voy a decir una frase. No hay psicólogos acá, no hay psicólogos. Mejor. Le voy a decir una... Sí, bueno, claro que estabas conectado, Jesús, vos también. Bueno, les voy a decir una frase de psicología súper top, que está una de las top 10 de psicología, muy linda, y quiero que ustedes la interpreten, y que me diga alguno qué quiere decir. Escuchen esta frase. Lo verdaderamente real no cesa de no inscribirse. ¿Qué turno? ¿Qué quiere decir este mensaje? Lo verdaderamente real no cesa de no inscribirse.
acá en la sala del silencio mortal. Me lo repite, señor. Lo verdaderamente real no cesa de no inscribirse. Este es Lacan, divino. A ver, María Elena. María Elena, ¿verdad que ahorita, María Elena? Sí, a ver. ¿Sí? Si no cesa de no inscribirse. No, pero es al revés, no para de no inscribirse. Si uno llega a la comunidad de situación, no puede dejar ni hablar, y eso está escrito. Bueno, Pero ahí tendría que saber. acá no aclare que oscurece. Para lo que es el psicoanálisis. No terminó de escribirse nunca. Yo voy a la parte matemática, me lo prometo más. Es la misma que él, me encantó el matemático. Acá lo que están diciendo es que no más no es sí. Bueno, esto en comunicación es todo lo contrario. Mientras más no hay, peor no hay. O sea, negativo más negativo, recontra 1000 negativo. No hagas punto. ¿Eh? No hagas punto. Bueno, claro, no hagas, claro, a un niño, no ponga los dedos en el enchufe. Claro, a eso voy, o sea, el mensaje sea lo más positivo. Sí, correcto sí, posible, tal cual. porque si no es normal, no es No, anormal. Claro, exactamente. De todas maneras, no la pegaron ni ahí todo lo que dijeron. Bueno, lo importante de esto, lo que quiere decir, yo les traduzco porque si no es una falta de respeto, lo verdaderamente real, o sea, lo más real, lo más verdadero, no existe. Esto es la conclusión. No hay posibilidad de inscripción de lo que es verdad, porque lo real no hay posibilidad de que se inscriba de ninguna manera. Todo es interpretación. No hay verdad, hay interpretación. Esto es más de Lacan y de Nietzsche. Pero, entonces nunca se va a inscribir, todo el tiempo está sin inscribirse en lo real, porque todo es la interpretación de las personas. No podemos llegar nunca a la verdad. Es una frase divina, no la vamos a interpretar hoy, pero sí lo que tenemos que interpretar, que hoy trabajaban con Agustina la importancia del mensaje. Cuando un mensaje, el mensaje es lo que entendieron ustedes. El matemático, negativo, 0 más 0. El mensaje siempre es el que entiende el receptor. Esto es un principio de la comunicación. Cuando la mayoría de un grupo social o de una comunidad está entendiendo o está pensando algo negativo en contra de la caja, esto es una oportunidad para que nosotros transformemos nuestros mensajes. Porque la comunicación, en comunicación, lo que entiende el receptor es el mensaje, no lo que emite el emisor. Y el otro principio fundamental también es el hecho de que la responsabilidad, ahí está, la responsabilidad que tiene, la responsabilidad del mensaje, de que el mensaje haya llegado adecuadamente, básicamente es del emisor. O sea, ¿qué es lo que nos plantea hasta ahora estos principios de la comunicación? Primero, es imposible no comunicar, siempre estamos comunicando algo. Por eso, como decía Agustina, es fundamental la planificación estratégica de la comunicación. Segundo, el mensaje es lo que entiende el receptor, por eso es una oportunidad para mejorar mi manera de comunicarme cuando hay algo que no está entendiendo. La responsabilidad del mensaje siempre es nuestra, ¿no? Y ahora veamos un poquito esto de la importancia de la comunicación no verbal. La comunicación no verbal, como yo les decía antes, es básicamente fisiológica. Todos los mamíferos, las personas, digamos, tenemos exactamente la misma gestualidad y la misma comunicación no verbal. Una cosa son los gestos culturales, que es una cosa, y otra cosa son los gestos o microgestos. El cuerpo no miente, el cuerpo no miente. Cuando yo estoy mintiendo, los que estamos entrenados en comunicación no verbal podemos identificar la mentira.
¿no? Esto se usa en psicología forense, esto se usa inclusive en los aeropuertos, y les recomiendo fuertemente que se entrenen en comunicación no verbal. Capaz que se separen, pero van a funcionar. Es secundario. En una frase, ¿qué es lo que más impacta? Digamos, acá hay un estudio también. ¿Qué es lo que más impacta cuando yo tengo que emitir o transmitir un mensaje? Cuando tengo que decir una frase, ¿qué es lo que más impacta? Las palabras que digo, qué mensaje elijo transmitir, sobre todo en una comunicación interpersonal, aún siendo por Zoom o por teléfono. Las palabras, los gestos, el tono de voz. ¿Qué es lo que más incide en una comunicación? ¿Qué es el azul para ustedes? Los gestos. Muy bien, acá plantean los gestos, bárbaro. Esta es la investigación en donde se plantea que esto es otro de los principios fundamentales de la comunicación. La comunicación no verbal es el 93% de una comunicación. Las palabras son solo el 7%. Entonces tenemos que contemplar, vieron que habíamos hablado, que habíamos visto que la comunicación 3.0 incluye las emociones, el cuerpo, y el cuerpo, que es los gestos. Los gestos, todo lo que es el lenguaje corporal o tono de voz, es todo un bagaje que es biológico. Por ejemplo, un saludo, vieron que los orientales saludan de esta manera, y nosotros nos abrazamos, y para los orientales esos abrazos sería de alguna manera irrespetuoso, porque invadimos su espacio personal. Un saludo no es una comunicación no verbal, un saludo es una conducta cultural. Un gesto, los gestos o los microgestos, o el lenguaje corporal es cómo me paro, cómo pongo las manos, qué hago con las manos, hacia qué lado miro, cómo pongo la cabeza, qué tono de voz utilizo para cada situación. Todo esto, que es el 93% de una comunicación, se entrena. Y está muy bueno, no lo vamos a ver hoy en particular, pero está muy bueno, primero, para que mi mensaje sea efectivo, y segundo, también para identificar qué es lo que me está planteando el otro. Si lo que está diciendo el otro realmente es compatible con lo que está sintiendo, pensando, o me está haciendo el verso, en definitiva. Algunos tips generales respecto de la comunicación no verbal. Sobre todo, me imagino que pueden necesitar ante una conversación crucial, qué tipo de posicionamiento tengo que tener a nivel de comunicación no verbal, cuando yo tengo que dar una mala noticia, tengo que explicar una conducta que el otro tiene que llevar adelante, como por ejemplo, pagar, en definitiva, ¿cómo me tengo que posicionar? Yo soy la persona que tiene el conocimiento, que soy el que va a asesorar al otro. Entonces, una de las posiciones fundamentales, posiciones me refiero a la posición del cuerpo, es la posición A, ¿no? La posición A es una posición firme, porque ¿qué es lo que nos hace? Después vamos a ver, pero ¿qué es lo que nos hace tener las conversaciones cruciales? ¿Qué es lo que nos genera emocionalmente? Nos genera miedo, y nos genera desagrado, tenemos temor a poner nervioso al otro, a qué me va a decir, a cómo va a reaccionar. Entonces, todas las herramientas de comunicación no verbal son fundamentales para mostrar seguridad y generar confianza en el otro. Entonces, la posición A, que es una posición firme, yo acá no me van a ver, pero bueno, lo relato más o menos. Yo no puedo estar de brazos cruzados porque me estoy cerrando. No puedo estar enroscándome las piernas o en una posición ladeada porque no genero confianza. La posición A es una posición arraigada, que es cuando yo tengo que comunicar algo difícil para el otro, en donde tengo que poner los 2 pies sobre la tierra, tengo que mostrar las manos, acá hay un montón de tips que de ahí no lo ven, pero después se los voy a marcar. Cuando yo no muestro las manos, genero desconfianza. Entonces, el hecho de mostrar las manos es re importante. Muestro las palmas de las manos. El movimiento de las manos tiene que ser entre abajo de la pera y entre la zona genital, más o menos. No puedo mover las manos ni por encima, ni mandarlas por debajo. Tengo que mover las manos lo menos posible, porque si yo estoy así,
esto para el predador mamífero como yo, que tengo enfrente, esto es una amenaza, ¿no? Entonces, para generar confianza tengo que tener una postura erguida, con los 2 pies sobre la tierra, las manos al frente, si no puedo evitar moverlas mucho, dejarlas en esta forma, ¿no? Las tengo acá adelante. Uso un tono de voz seguro, decidido, hablo pausado y claro, y construyo el mensaje y lo planteo desde este lugar. Y es re importante la comunicación no verbal respecto de los gestos, me estoy adelantando en las diapositivas, pero para que lo vean, que tiene que ver con el gesto neutro de la cara, que ahora cuando veamos rapport lo vamos a ver. Hay muchos tips para identificar mentiras, que esto realmente les propongo que hagan un entrenamiento, porque está buenísimo, pero alguno de estos tips es cuando yo tengo gestos que no coinciden con lo que estoy diciendo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si yo les digo, ay chicos, yo estoy tan enamorada de mi marido, estoy enamorada de mi marido. Bueno, ustedes, ni yo me la creo. Che, bueno, mi marido viene esta noche, pero estoy enamorada de mi marido. El tema de que coincidan los gestos con lo que estoy hablando es un indicador. Si no coinciden mis gestos con lo que yo estoy hablando, es un indicador de que no coincide algo de lo que estoy diciendo con el texto de lo que estoy diciendo. Ustedes no van a saber si es verdad o mentira, solo van a sentir como una desconfianza y decir, acá hay algo que no cierra cuando me lo está contando. Bueno, hay un montón de tips para descubrir mentiras y hay un entrenamiento para identificar cuando el otro, a través de la comunicación no verbal, me está mintiendo. Uno de los clásicos es el movimiento ocular. Los ojos se mueven para el lateral del cerebro que está funcionando. El lateral derecho es un lateral donde se activa cuando hay mucha creatividad, y el lateral izquierdo se activa cuando se aplica todo lo que es lógico, matemático y sistema de memoria. Entonces, si yo a mi marido vino a la noche y le digo, ¿dónde estuviste, querido? Y me dice, estuve con los chicos y fuimos a comer un asado y qué sé yo, y movió los ojitos para la derecha, no entra. Porque estuvo creativo, está inventando de alguna manera. No, entrénense. Realmente es muy divertido el entrenamiento de comunicación no verbal, es muy productivo, pero hay algo fundamental que tienen que saber con el tema de qué pasa cuando aprendo a liderar la comunicación y cuando aprendo a leerla en el otro. Si el otro me está mintiendo porque yo no genero confianza. Este es el primer concepto que tengo que tener en claro. Porque no es lo mismo la mentira, que la mentira es básicamente un pilar de la comunicación, si no, las relaciones humanas serían muy caóticas. Una cosa es la mentira, el ocultamiento, y otra cosa es la estafa, ¿no? Que yo te miento para, de alguna manera, generar un beneficio para mí, definitiva. Bueno, todo el tema de comunicación no verbal y mentira, que es uno de los principios de la comunicación, también es algo importante para entrenarse. La mentira tiene una mala prensa, pero es una forma más de comunicarnos, es propia del ser humano. El ser humano miente y manipula antes de adquirir el lenguaje. Un bebé llora, patalea, grita, y no le pasa absolutamente nada, solo quiere manipular a la madre para que venga a estar con él. Entonces, esto es parte de nuestra naturaleza, y tenemos que incluirla dentro de lo que es las herramientas de comunicación. Si vamos a mentir, también tenemos que hacerlo bien, tenemos que hacerlo de manera lo más creíble posible desde la comunicación no verbal. Bueno, esto, entrénense. Me gustaría conversarlos con ustedes, pero... Entonces, la comunicación no verbal es una comunicación, es una parte de la comunicación verdaderamente importante. Mucha gente se entrena mucho, la gente de la aeronáutica. Si alguno vino en avión, vieron que hacen cosas raras, los de la aeronáutica nunca señalan con el dedo, por ejemplo, porque señalar es acusatorio y el cerebro se resiste. Entonces ellos manejan todo el tiempo las manos, las palmas hacia arriba o los dedos, todo el tiempo, porque ellos tienen estudiado de que si lo hacen de esta manera, la probabilidad de que ustedes recuerden las consignas en una situación crítica es mucho más alta que si le dicen, vení por la línea blanca, y lo señalan con el dedo.
Esto es todo fisiológico, biológico y humano universal, en definitiva. Otra cosa importante para ustedes es cuál es la conversación, que también es otro principio de la comunicación, que tiene que ver, bueno, cuál es la conversación más importante que ustedes van a llevar adelante. Ustedes van a llevar adelante conversaciones muy agradables cuando van a dar una charla, y como hoy contaban, ¿no? que mucha gente, muchos alumnos de las universidades no sabían de qué se trataba todo esto, y ustedes llevan información, pero también van a llevar adelante conversaciones muy difíciles y cruciales para la organización, pero ¿cuál de todas estas conversaciones va a ser una de las más importantes para ustedes? Una de las conversaciones más importantes tiene que ver con la conversación interior, ¿no? Hay una conversación que es interna y hay una conversación que es externa. Cada conversación que lleve adelante va a estar liderada por la conversación que yo primero tengo adentro de mi cabeza, ¿no? Esto sería la comunicación interna. Todo lo que yo me cuento, ese relato que yo me cuento a mí mismo, es la conversación que va a liderar toda conversación posterior. Si yo tengo que enfrentar una situación y empiezo a generar juicios y empiezo a hacerme la cabeza respecto de lo que va a suceder, esa conversación va a generar emociones, ¿no? No sé si se ve, pero más o menos se las cuento. Todas esas cosas que yo me cuento a mí mismo, o sea, hay un estímulo, ¿no? Estoy con un grupo que sé que está totalmente disconforme con lo que hacemos en la caja, un grupo de deudores, por ejemplo, entonces yo me empiezo a contar historias a mí mismo. Otra vez viene esta gente, otra vez se va a quejar, otra vez se va a renegar respecto de esto, me va a decir tal cosa, y ahí ese relato que me cuento a mí mismo empieza a generar una emoción que después va a salir, me va a salir por los poros de la comunicación no verbal, voy a hacer gestos que no quiero hacer y que me van a complicar la comunicación, y voy a terminar actuando de manera que tampoco me va a convenir hacer. Hoy Agustina planteaba esto de cuando alguien me agrede, me tomo un instante, ¿no? Antes de actuar, ¿no? Yo diría un instante antes de sentir. Me tomo un instante cuando me estoy contando esta historia, otra vez quejándose por las redes sociales, que tiene una deuda tremenda y no para de tirar mala onda, qué sé yo. En ese momento que yo me empiezo a contar la historia, tengo que parar, y ¿qué tengo que hacer? Lo que les enseñó Agustina, planificar qué comunicación y de qué manera, y si lo tengo que hacer en persona, con qué comunicación no verbal estratégicamente tengo que ir a conversar. Acuérdense de la fórmula de la comunicación 3.0, que es: pienso, después de pensar, siento. Una vez que se me descargaron los neurotransmisores, estoy al horno, porque ya la emoción no se puede frenar. Si estoy triste, estoy triste. ¿Vieron que hay gente que dice, no estés triste? Pues ya estoy triste. No te enojes, bueno, no le digan nunca no te enojes a alguien que está enojado, porque no es efectivo, ya está enojado. La emoción no se puede evitar. Entonces, pienso, me genero un relato interno, entonces actúo, entonces después de sentir, me emociono, siento una emoción determinada, y actúo en base, tanto en la comunicación no verbal como en la verbal, actúo de una manera que yo no quiero. Entonces, por eso es tan importante liderar de alguna manera esto que me estoy pensando. Esta es la comunicación más importante que van a tener ustedes, ¿no? La buena comunicación, quiero ver para ver si vemos este video, si podemos ver. Quiero con mucho respeto, primero quiero preguntarles si la buena comunicación para ustedes es una característica personal, ¿sí o no? Hay gente que tiene más carisma, gente que tiene menos carisma. Sí, sí, bárbaro. Bueno, veamos este video con mucho respeto. Yo quiero que, más allá de la personalidad que está hablando, vamos a ver si lo escuchamos bien, quiero que observen el modo de comunicar y que después me digan qué sintieron o qué pensaron. A ver si podemos. No.
Bueno, no perdamos tiempo con esto. Escúchenme, esto les cuento rápidamente. ¿Querés que lo busque, Alejandra? No, porque tenemos poco tiempo y no hay problema con los videos. Realmente les quería mostrar el video del Papa comunicando, pero bueno, ustedes ya lo conocen, o sea, todo el mundo lo ha visto, y tiene un estilo de comunicación particular, ¿no? En general todo el mundo lo vio al Papa comunicando, más allá de las cuestiones políticas, es un personaje, de la misma manera que Obama, por ejemplo, que están hiperentrenados en comunicación. Están hiperentrenados en comunicación. Cada gesto, cada cosa que hacen, tienen un entrenamiento tremendo, en donde de alguna manera eso lo necesitan para, de alguna manera, promover o defender a su organización, en definitiva. Estos entrenamientos, por eso esto de si es natural o no es natural, estos entrenamientos son fundamentales para cuando tenemos que de alguna forma comunicar. Mucha gente cree que es natural y que viene del carisma de la persona. Sin embargo, no hay ningún gen, ni hay ninguna cuestión congénita que favorezca el hecho de que comuniquemos bien o mal. Es un aprendizaje, en donde uno a lo largo de la vida lo va aprendiendo, ensayo y error, ¿no? O por ejemplo, nos fue bien en una comunicación y después la vamos repitiendo. Pero en realidad, ni el ensayo y error, ni el copiar a alguien que comunica, a lo mejor en las cajas donde ustedes trabajan, ven uno que comunica divino, entonces yo le copio. En realidad, ninguna de las dos herramientas son exitosas o efectivas. Lo que yo tengo que hacer es entrenarme en comunicación y saber cómo comunicar en cada una de las situaciones diferentes. Para contestar un poco entre todos, ¿qué elementos deben estar para ustedes? ¿Qué elementos tienen que estar presentes para que la comunicación sea efectiva? ¿Qué cosas son importantes? Yo, de los que están acá, los voy repitiendo, así hacemos más ágil, y el que puede, escriba mensajes. La disposición, perdón, ¿la disposición a qué se refiere con la disposición? Ah, predisposición, claro, sí hay que querer. Claro, hay que querer, si no quiero comunicarme, también hay herramientas para bloquear o cortar una comunicación. Se llaman perturbadores de la comunicación. Son parte de la comunicación y los utilizo para frenar una comunicación que ya no tengo más ganas de tener. La corto. Miren, 2 series les voy a recomendar para que vean todo lo comunicacional. Una es Lie to Me, se llama, Miénteme, un psicólogo forense, es medio bolacera la serie, pero porque no es que mi marido hace un gestito y ya le voy a descubrir la infidelidad, no funciona así. Es mucho más complicado, pero hay uno de los principales autores de la comunicación no verbal y del desarrollo es Paul Ekman, y toda la serie está basada en todos los principios de Paul Ekman, y todos los tips que encuentren en esa serie son tips que están científicamente estudiados. Lo que no es real es que yo con un tip descubro si una persona mató a otra o no. Es mucho más complejo, es más complicado el análisis de la comunicación no verbal. Tiene que ver con algo más holístico. Y la otra serie que está muy buena es, se llama House of Cards, no me acuerdo el nombre en castellano, que no me acuerdo el nombre, como es de un político que utiliza todo lo que es técnicas de comunicación a nivel amplio, comunicación no verbal, comunicación efectiva, y usa muchísimo perturbadores de la comunicación cuando quiere joder a alguien, ¿no? Cuando quiere frenar un... llegar acá, a ver, esperen que vamos a leer algunas cosas que dicen los compañeros conectados. Pensar en el otro, me encanta, no hacer interpretaciones previas, y para mí uno de los más importantes, generar confianza, es los elementos que tienen que estar presentes. Llegar al público, totalmente. El otro es fundamental. Entonces, el tono de voz, muy bien. A ver, ¿quién adivina cuál es el más importante de todos? Muy bien, el contacto visual, eso es. ¿Qué ibas a decir? Preguntan, sí, preguntan si el nivel cultural del que está comunicando es importante por el vocabulario. Sí. En realidad,
Te voy a dar dos respuestas. La primera respuesta, que es la que creo yo, es, depende a quién le vas a comunicar. En realidad lo más importante, más que el nivel cultural, es la plasticidad y es el rapport o la empatía, ¿no? Que ahora vamos a ver. Si yo me tengo que dirigir, por ejemplo, yo me tengo que dirigir a una comunidad QOM, que en Rosario hay mucha comunidad QOM, es muy probable que no tenga una comunicación efectiva, porque yo ahí no conozco el idioma, y hay muchas cuestiones culturales de la comunidad que tampoco conozco. Entonces, hay que conocer, más que tener cultura general, hay que tener más un conocimiento respecto del receptor. Si el mensaje no es claro. Ahí va, ahí va. El mensaje claro es otra herramienta tremendamente importante. Ahora, una cuestión, la formación, que es lo que yo te doy mi opinión, ahora esta la parte es mi opinión. El mensaje claro es fundamental. ¿Qué te dicen los libros? Más que una cuestión de conocimientos y de cultura general, es importante poder hacer conexión con la cultura del otro, con los modos del otro, con transmitir un mensaje claro para el otro, ¿no? Yo opino que cuando hablo de formación y nivel cultural, para mí es fundamental. Y si en esa formación y en ese entrenamiento incluye todo lo que es comunicación, porque eso también es formación. Entonces, mientras más estoy formado, más amplitud tengo para poder conversar con el otro. También ponerse, me parece, de que tenés todo el saber, ¿no? Sí. Como arriba del banquito, digo, Claro. y tratar al otro como que a veces digamos, puede ser muy culturoso, pero termina demagógico porque siente que tiene toda la verdad y está todo el tiempo marcándole a los otros. Lo que dice Cecilia, perfecto, llegar al público, dice acá. Lo que dice Cecilia es que muchas veces el hecho de tener demasiada cultura, uno siente que tiene el saber y que tiene el poder y que genera un desbalance. Bueno, esa es la comunicación 1.0. El modelo médico hegemónico, o sea, yo tengo el saber, tengo el poder y yo te lo brindo a vos. De todas maneras, yo creo que la cultura, el entrenamiento, la formación, si está bien hecha, nos abre la cabeza, nos abre para las conversaciones. No, o sea, yo creo que es importante que mientras más formados y más cultura y más herramientas tenemos, mejor es la comunicación. Esta es una opinión, los libros plantean más de lo importante es, por ejemplo, a mí yo tengo un límite en Rosario en comunicarme con los grupos QOM, por ejemplo, porque realmente desconozco. Ahora, cuando yo estudie y amplíe mi caja de herramientas respecto de una cultura diferente, y voy a tener otra llegada. Entonces, es importante. Sí, Jesús. Creo que otra variable es el tiempo que podamos identificar para poder dar un mensaje, el tiempo de urgencia o de necesidad de las personas que vienen a traer una relación hacia la queja, hacia una pregunta. Sí. Poder también responder este tipo de tiempo, dar cuenta que va por un lado de palabras y tengo ese tiempo para darle un momento, quiera la persona tiempo para poder escribir una respuesta. Yo, disculpame que voy traduciendo a la virtualidad. Lo que plantea Jesús es el tema tiempo, que es fundamental. El tiempo que yo puedo brindar para escuchar al otro, ¿no? Y el tiempo que la otra persona también tiene. Te traduje. El tiempo es fundamental, todo lo que están diciendo son todos los elementos que tienen que estar presentes. Dar el tiempo es fundamental. Ahora, hay un protocolo, que es un protocolo de comunicación de malas noticias, que está muy bueno. Nosotros en salud lo usamos un montón porque comunicamos un montón de malas noticias, y de hecho este protocolo originalmente lo hizo un médico. El protocolo de Bookman es un protocolo para comunicar malas noticias, y está buenísimo porque es un protocolo, yo los invito a que lo lean y que se formen en eso. Es un protocolo que, por ejemplo, en psicología de emergencia, más de una vez lo tenemos que aplicar en 3 minutos. O sea, cómo comunicar una mala noticia, porque a veces ustedes van a tener y van a recibir a una persona y van a poder dedicarle media hora, 1 hora para poder escuchar, para poder hacer todas las fases de la conversación, crucial, darle el tiempo para que haga la catarsis, pero a veces no van a tener ese tiempo. Entonces, hay protocolos que me ayudan a que
sea una comunicación efectiva en muy poco tiempo. Esto en psicología de emergencia o para toda la parte de medicina es fundamental, ¿no? Así que hay herramientas para manejar el tema del tiempo. Ahora, a veces dar el tiempo es dar 3 o 4 minutos. El problema es que muchas veces ante una conversación difícil, el miedo, que es una emoción que necesariamente vamos a descargar, hace que yo quiera terminarla rápido. Y no dé ni siquiera los 3 minutos y llene 45 minutos de palabras yo. No di el tiempo para escuchar. Entonces el tiempo es muy importante. El tiempo es einsteiniano, es relativo. ¿Alguien más había levantado la mano por allá? Sí. Yo creo que es clave para un proceso de comunicación efectiva justamente la empatía, ponerme en el lugar del otro y entender qué es la situación que el otro está atravesando, qué es lo que me está pidiendo, que necesariamente no es lo que yo le estoy diciendo, para, en base a la necesidad del otro, lograr adecuar el mensaje. Perfecto. Acá están planteando que uno de los elementos importantísimos, y es así, es la empatía, ¿no? Que la empatía, según lo que vos dijiste, vos debés en la caja. No debe en la caja, les cuento a todos. Entonces no te podés poner en el lugar de alguien que debe. Sí podés, porque entendés lo que lleva a la situación, o sea, que uno no esté a la calle pidiendo, no entiendo, un chica que uno no pueda hacer. Perfecto. Buenísimo. Uno tiene que plantearse una tabla, ¿qué llevó a este profesional a no poder pagar la cuota de mes? Y cuando uno lo escucha, tenés gente que realmente no lo hizo porque no puede, porque realmente está en una situación económica muy angustiante y te lo transmiten, y tenés otros colegas que expresamente te dicen, sí, pero yo aún Era otra cosa. Mientras vos ni siquiera cambiaste tu auto. Resumo. Seguro. Resumo un poquito lo que plantean acá, que independientemente de que yo no tenga la misma situación que el otro, yo puedo comprender lo que le pasa al otro. ¿Sí? El otro quedó debiendo porque está en una situación económica difícil o porque tiene otras elecciones, más o menos, ¿no? La empatía, ponerse en el lugar del otro, el significado más frecuente que vamos a encontrar de empatía, y está bastante bien, pero no es el significado científico. Y esto es importante para ustedes, la empatía, porque en realidad ustedes, es lo mismo que, por ejemplo, nosotros en salud, cuando tenemos que comunicar una mala noticia en salud, nosotros no podemos ponernos en el lugar del otro, porque nosotros no estamos en el lugar del otro. Pero no solo que no podemos, sino que no debemos, ¿no? Otra cosa diferente es lo que decía la compañera recién, que es comprender, y a mí me gusta más la palabra conectar, ¿no? Esto es para ajustar una definición, porque lo que ella estaba diciendo es correcto, o sea, no es ponerme en el lugar. Si yo me pongo en el lugar del otro, me pongo a renegar con el otro. Si yo me pongo en el lugar del otro, me pongo a llorar con el otro. Y si me pongo en el lugar del otro, me enojo con el otro. O sea, entonces no me puedo poner en el lugar del otro, ni debo ponerme en el lugar del otro. La definición correcta de empatía es hacer conexión con el otro. Que alguien, y acá la compañera da un muy buen ejemplo, es si alguien está pidiendo o siente hambre, yo puedo conectar con esa situación y puedo conectar con esa emoción, comprenderla y hacer empatía. ¿Se entiende la diferencia? Que es verdaderamente, son pequeñas palabras que generan grandes actos. Es muy común. El problema de ponerse en el lugar del otro es imposible, pero lleva un fenómeno, en salud se ve mucho, que se llama identificación. Yo me identifico con el problema del otro. Y cuando me identifico con el problema del otro, empiezo a cometer errores. Porque siento que me pasa lo mismo que al otro. Ese chico que falleció en terapia podría haber sido mi hijo. Entonces me angustio. Y cuando me angustio va a ser muy difícil que yo salga a comunicar una mala noticia y le informe de manera correcta a la familia y haga de apoyo y de ayuda para que pueda salir adelante. Me doy ejemplos de lo que hago. Entonces yo conecto con el dolor del otro. Sí, habían levantado acá, pero decime. Es uno de los graves efectos que hemos tomado. Sí. ¿Por qué? Porque tratamos de tratamos de ponernos en el lugar y por ahí la gente ya se cansa
También ese tiempo andado y Bueno, ese es ponernos en el lugar de la otra persona, ponernos en esta lugar. Honorar, como me paga como puede, porque Claro. entiendo su situación. La gente no puede más. no. Y bueno, yo- Che, quiero. No hagas eso. No sé si se escucha, pero está buenísimo que escuchen del otro lado también. Acá lo que están planteando es que es un defecto de los nobles, ¿no? Esto de poder, de comprender, de ponerse en el lugar del otro, en definitiva, de decir, bueno, pagame como puedas. Bueno, en definitiva, es un acto desasertivo que no les conviene ponerse en el lugar del otro, pero aparte porque no van a poder. Entonces van a quedar en el limbo. Ni vas a cobrar, ni vas a generar confianza, ni vas a quedar bien parada, ni nada. O sea, porque quedar en el limbo, porque no te podés, queriendo ponerte en el lugar del otro, no lo vas a poder hacer y quedas ahí. Hay dos grandes caminos. La ineficacia, cuando uno intenta identificarse y ponerse en el lugar del otro, y es permisivo respecto de la demanda del otro, y pierde su lugar y su objetivo, hay dos caminos. El primero es el aprovechamiento del otro. Para las madres va esto también, porque los chicos son especialistas en hacer esto. El aprovechamiento del otro, ¿no? O sea, ya está, la enganché, le voy para adelante con mi objetivo, cuando ustedes tienen un objetivo que cumplir. Y el otro, la otra, o sea, la primera es el aprovechamiento, y la segunda es la ineficacia, o sea, termino sin lograr mi objetivo. Entonces hay que tener cuidado con esto de la identificación con el otro. Ustedes no están, no pueden ni deben ponerse en el lugar del otro. Están ahí para ayudar. Están ahí para ayudar. Sí, buena pregunta de la ignorancia absoluta. ¿Por qué efectiva y no eficiente? Una cosa es lograrlo y otra cosa no. Este es el matemático. Este es el matemático. Efectiva y eficiente. Bueno, mira, esto está buenísimo. La pregunta está bárbara. Nosotros en salud trabajamos mucho, sobre todo en psicología de emergencia. La comunicación efectiva es una comunicación que a través de esta comunicación yo logro lograr mi objetivo logrando la motivación del otro. No bajo presión, sino que el otro de alguna manera, de manera motivada, cumpla mi objetivo. Esta es la comunicación efectiva. Nosotros en psicología de emergencia, aparte, necesitamos una comunicación eficiente, en donde tengo que lograr el objetivo, motivar al otro en el menor tiempo y usando el menor recurso posible. Entonces son los dos conceptos verdaderamente fundamentales. Yo hablo de psicología de emergencia, me parece que esto también sirve para ustedes, porque ¿cuánto va a hablar con el otro? ¿Cuánto la va a remar? Claro, va al hueso. Entonces, bueno, para esto se tienen que entrenar. Porque ¿cuánto voy a hablar? ¿Cuánto hace que estás hablando con el afiliado para que resuelva su deuda? 3 años y medio. ¿Es eficiente esto? No. Ni para vos, ni para la organización, y al afiliado está logrando su objetivo, capaz, no sé, esto depende, ¿no? O no le estás ayudando a que resuelva, en definitiva. La herramienta más importante de la comunicación es todo lo que ustedes dijeron, todo es importante, pero una de las herramientas o de los elementos más importantes de la comunicación es, la que dijo la compañera, el contacto visual. Esto que parece tan sencillo, tan simple, tan pequeño, es tremendamente enorme y es tremendamente difícil. Préstense atención cuando tienen que llevar adelante una conversación difícil. Préstense atención cómo los ojos se le van, no pueden. El contacto visual es un contacto visual fluido. Sobre todo tengo que sostener el contacto visual cuando estoy haciendo la comunicación más importante. Hace 3 años que no pagás. Hoy escuchaba esto de, esto lo tenés que resolver ahora porque si no es un problema para el futuro. Entonces, cuando hago la comunicación crucial, tengo que sostener el contacto visual. Como el miedo, ¿no? ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Qué nos pasa? Nos pasan las mismas emociones que están del otro lado, somos seres sintientes en definitiva. El miedo genera 2 conductas, porque sentimos lo que está enfrente como una amenaza. Y me va a insultar, hoy decían las chicas de Misiones y nos putean también, y me imagino que sí, a todos lo deben putear. Sé que esta situación es amenazante, me van a insultar, me van a agredir, o va a llorar, se va a angustiar, no sé cómo enfrentar esta situación. ¿Esto qué me genera? Miedo.
esto es una amenaza para esta conversación. ¿Qué hace un mamífero como nosotros ante una amenaza? Dos conductas. Ataca, y esto yo lo vi mucho, ataca. Entonces, lo ataco primero, pero vos al final no pagas nunca, claro, así cualquiera, qué sé yo, lo ataco o huyo, ¿no? Como no puedo salir, yo estoy hablando y salgo corriendo, ¿qué pasa? Y no, somos adultos, ya no podemos hacer esto, duro poco en la caja, qué sé yo. No puedo salir corriendo, entonces, ¿qué hago mientras hablo? Esto, miren, empiezo a hablar, entonces hablo y digo, los médicos se llevan, perdón si hay médicos, los médicos cuando van a hacer una conversación, a dar una mala noticia, por ejemplo, se llevan la carpetita de la salvación. Entonces se llevan así, se van abrazaditos, salen de la terapia brasileña, que los médicos hacen así y miran la planillita. Yo hace 30 años que trabajo en salud, no tienen nada en la planilla. Porque si las dosis de dopamina, todo eso, ¿para qué? No se la van a comentar a la familia, le tienen que decir que está grave o que falleció, no hay nada escrito ahí, o sea, pero van y miran, entonces es porque derivan el contacto visual para aflojar un poco la emoción que tienen internamente, que es una emoción realmente muy estresante, que esto le debe pasar a ustedes todo el tiempo. Tal cual. Eso se llama, lo anticipamos, muy bien eso. Hoy no les traje el protocolo de Buchmann, pero esto es comunicación, lo que dijo el compañero es algo que se llama verdad graduada. O sea, yo ya sé que la persona va a fallecer, o ya sé lo que tiene, o ya sé que le tengo que cobrar la deuda, o ya sé que va a un proceso judicial, yo ya lo sé, pero voy comunicando de manera graduada, ¿no? Entonces se lo voy dosificando para que el impacto no sea tan grande, ¿no? Eso también está dentro de un protocolo de comunicación que está muy bueno y que les puede servir a ustedes, ¿no? Que es el protocolo de Buchmann. Herramientas de comunicación, entonces todas las que ustedes dijeron, fíjense que hay algunas más. Una de las más importantes es el factor confianza. Hay un entrenamiento, que yo les había traído algo, pero está bueno que lo vean. Entrenarse en cómo generar confianza es fundamental para ustedes, porque ustedes lo que necesitan para trabajar es esto de poder generar confianza en ustedes y en la organización. Y esto también se entrena, cómo generar confianza. Los principios, tenerlos siempre presentes, que es lo que estuvimos viendo. Bueno, el estilo de comunicación, el cómo, ¿no? El cómo, que la persona está totalmente enojada, ¿no? Esto les debe haber pasado, la persona está enojada, está furiosa y se la agarra ¿con quién? Imagínense, con ustedes o con algún colaborador de la caja. ¿Cómo con qué modelo enfrento una situación de agresividad? Porque hay un modelo completo que me dice, primero me ayuda a diagnosticar, porque hay personas que están agresivas porque están totalmente sacadas, y porque la emoción lo superó, entonces yo tengo que actuar de una manera, ayudándolo, y hay personas que están agresivas pero porque tienen un plan en la cabeza, entonces me vienen de alguna manera, me vienen a apretar desde la agresividad para lograr un objetivo. Son dos tipos de agresión diferentes, y hay un modelo para enfrentarlo. ¿Qué hago en cada una de las circunstancias? ¿No? Entonces el estilo es fundamental. Los juicios, hoy hablábamos, ¿no? La escalera de inferencia son los juicios que yo tengo internamente cuando voy a conversar. Si yo tengo un juicio muy alto respecto a determinada situación, esto va a incidir necesariamente en la conversación que yo voy a llevar adelante. Y las otras herramientas que son muy importantes, la primera es el rapport, que veo si tengo un ratito para contárselos. Mejor voy directo a conversación crucial. El rapport es una herramienta, porque la empatía no es natural. No es que hay personas empáticas y personas apáticas. Hay personas que aprendieron a generar empatía, y hay personas que no aprendieron, no tienen ganas, o como mecanismo de defensa prefieren poner distancia, digamos, y no generar empatía. El rapport es una técnica de la PNL, de la programación neurolingüística, que me enseña a cómo generar rapport a ustedes les debe tocar un montón de gente que no tiene ni la menor onda de conversar.
les debe tocar todo el tiempo un montón de veces, pero la obligación de ustedes para que el mensaje llegue es generar rapport, es generar empatía. Entonces, hay una técnica de la PNL que les enseña de alguna forma cómo generar rapport aún en la situación más adversa. La escucha, que también lo plantearon, dentro del rapport está el contacto visual, que yo les decía que es tan importante. La comunicación no verbal, que estuvimos viendo algunas de estas cosas, la indagación, el preguntar, ¿no? Aprendan a preguntar bien también. Y después hay varias herramientas más avanzadas. Rápidamente, bueno, yo los que les quería comentar son algunas herramientas de cómo establecer rapport, cómo generar confianza y un modelo de conversaciones difíciles. En unos minutitos que me quedan, para que esto no se prolongue, porque estamos todos muy cansados, les voy a contar muy rápido, así después nos vamos a descansar, les voy a contar muy rápido la técnica de rapport, y les voy a mostrar unas imágenes para ver. Esta técnica de rapport es una técnica que ustedes ya saben, porque son mamíferos, porque ya aprendieron y porque están trabajando con personas. Entonces ya saben qué significa ser empático con el otro, ¿no? Entonces, esto lo único que hace es ajustar de alguna manera la información. La definición de rapport es tener una congruencia relacional con el otro. Ahora esto parece complicado, pero ahora vamos a ver unas imágenes y van a ver que ya saben qué es rapport y qué no es rapport, porque lo van a ver porque aprendieron a lo largo de la evolución, digamos, ¿no? Para generar rapport es generar un espacio que tenga que ver con la confianza, ¿no? Y con la cooperación con el otro. ¿Cómo logro cooperación? Esto es un modo para poder conversar, para poder comunicar malas noticias, es una herramienta verdaderamente importante. No es lo mismo empatía que rapport, el rapport es una técnica más avanzada. ¿Y qué necesito? ¿Cuál es la técnica que yo necesito para establecer rapport? Primero tengo que observar al otro, observar la receptividad es ser receptivo respecto del otro. Hoy, como decía la compañera, ¿qué le pasa? ¿Cómo se está sintiendo? Pero también tengo que observar cómo se mueve, cuál es su comunicación no verbal, ¿está angustiado o está totalmente desafiante queriéndome matar? O sea, ¿cómo está? Observo toda su comunicación. Después, lo que sigue de la técnica, después de observarlo, es espejar. El rapport está basado en la teoría de las neuronas espejo. Nosotros consideramos que es confiable, y de los sesgos mentales, esto léanlo porque seguramente les va a interesar, sesgos mentales, nosotros vemos como confiable y le damos valor de verdad, de lo verdaderamente real, a aquello que se mueve, actúa y habla y piensa de una manera parecida a la mía. Entonces, para yo generar rapport, ¿qué tengo que hacer? Moverme, actuar y hablar con un estilo similar al otro. Con esta técnica genero rapport, y al interior de esta técnica puedo, de alguna manera, empezar a comunicar cosas que el otro no tiene ganas de escuchar. Imitar en la postura, no imitar, más que imitar es espejar a la postura, espejar en el lenguaje y controlar la respiración y el tono de voz. Porque cuando el otro empieza a subir la voz, si yo también la empiezo a subir, o sea, al principio tengo que hablar en el mismo tono de voz. Vamos uno por uno. La postura, tengo que espejar al otro en la postura que tengo. Si el otro está parado, yo también hablo parado. Si el otro está sentado, yo también hablo sentado. Tengo que tener las manos abiertas, como decíamos hoy, las palmas hacia arriba, no tener posturas de cerramiento y espejar al otro todo lo que pueda. Si el otro está cerrado, yo me pongo como él, pero después me voy abriendo. En el lenguaje, vieron que hay gente, préstense atención y presten que hay gente que habla en visual, y lo que yo veo es que esto no va bien. Entonces yo trato de hablar en visual también. ¿Viste que lo que pasa es tal cosa? Si el otro habla en auditivo, yo escucho que vos me decís tal cosa. O en kinestésico, o sea, hablo más en emoción. Yo siento que esto no es justo. Entonces yo, de alguna manera, también hablo desde el lenguaje con una situación, de alguna manera, con un sentido similar. Ahora van a ver, vamos a ver algunas cosas. Y lo que es más importante para mí es el gesto neutro. Primero, ahora vamos a ver unas imágenes y les va a quedar más claro. Para poder generar rapport, aunque el otro esté totalmente nervioso y enojado, es muy importante
que yo de alguna manera esté más inclinado hacia el otro, firme, ¿no? En una postura adecuada, y si me tengo que inclinar, me inclino un poco hacia adelante, ¿no? Esto, pero no, trato de acercarme al otro, pero siempre mostrando las manos, así esté sentado o así esté parado, como en una actitud, de alguna manera, de me interesa lo que estás diciendo. Si yo tengo que moverme o tengo que inclinar la cabeza para alguno de los dos lados, es conveniente, esto lo van a ver si se entrenan en comunicación no verbal, que yo lo incline para el lado derecho. Porque si yo tengo la cabeza inclinada para el lado derecho, el otro lo va a considerar como una situación más parecida. Si la inclino para el lado izquierdo, el otro lo va a interpretar como algo de desconfianza, como que yo estoy desconfiando de ustedes. Y lo más importante, a ver si esto lo puedo explicar, es que tengan el gesto neutro. ¿Por qué? Porque ustedes están llenos de emociones cuando van a hablar en una conversación difícil. Enojo, tristeza, angustia, miedo. Y yo no puedo transmitirle al otro mis emociones, porque el otro es un interpretador serial, igual que cualquier mamífero, y les va a pasar lo mismo que a Jesús, van a entrar a interpretar cosas a este Jesús. Van a empezar a interpretar cosas que no son adecuadas, el otro, ¿no? Entonces es fundamental que ustedes hablen, conversen con un gesto neutro. ¿Cuál es el gesto neutro? El gesto neutro tiene, primero y principal, es importante que sepan que todas las emociones las transmitimos en la frente. Si tengo miedo, si tengo enojo, si estoy enamorado. Y el otro que no se entrenó en comunicación no verbal es mamífero y la va a percibir, ¿no? Lo va a percibir. Entonces yo no puedo transmitir emociones al otro en ninguna conversación. Entonces tengo que ocultar, y si tengo que mentir, más aún. Tengo que ocultar mis emociones. Este es el gesto para mentir. Este es el gesto para mentir. Tengo que ocultar básicamente emociones. Entonces, ¿qué hago? Levanto levemente las cejas, ¿no? Las levanto un poquito, no así porque parezco un psicópata. Levanto levemente las cejas, entonces empiezo a ocultar mi emocionalidad. Obviamente que hablo con mensaje claro, un tono similar al otro, pausado, trato de llevarlo a un tono más pausado. Y el gesto neutro tiene que ver con levantar las cejas, relajar la mandíbula, no fruncir. Vieron que hay gente que tiene gestos, bueno, relajen, acá ni se rían, ni se pongan demasiado serios, porque esto también lleva a la interpretación del otro, sino que relajen, manos al frente, ¿no? Siempre las palmas hacia arriba, una posición firme y sólida porque yo sé de lo que estoy hablando, no muevo demasiado las manos, las muevo en este margen, y no digo ni sí, porque esto es aceptar en todas las culturas, y como el 93% de la comunicación es no verbal, si el otro dice, yo no puedo pagar, yo estoy asintiendo y le voy a decir, sí, claro, no pagues, ¿no? Pero tampoco puedo decir que no, porque es catastrófico, y se va a enojar peor. Entonces, con el gesto neutro, con la cabeza lateralizada un poco hacia la derecha, le doy en diagonal, ¿no? Así. ¿Hicieron terapia alguna vez? Esto es el gesto neutro, son todos tips de la comunicación que realmente son bastante pocos, pero ahora les muestro algunas imágenes y van a ver que van a identificar qué es rapport y qué no es rapport. Pero esto de la comunicación es como si yo viniera acá a este encuentro y les dijera, miren, hay un idioma divino que se llama inglés y que van a poder manejarse a nivel mundial, no lo van a aprender en 1 hora y media, ¿no? Hay que entrenarse. ¿Qué es rapport y qué no es rapport? Obviamente que el rapport hace contacto visual, escucha, no juzga, sino que escucha, repite en todo caso, el tono de voz y las pausas adecuadas, le pone mucho hincapié a la relación. ¿Y qué no es rapport? Estas dos imágenes me parecen muy significativas. ¿Y qué es el anti-rapport? Autorreferenciarme. Escúchense cuántas veces, porque yo, ¿no? Emitir juicios y opiniones, yo que vos lo que hago es pagar, porque si no el problema que vas a tener, todas estas cosas generan malestar en el otro, ¿no? El decir no todo el tiempo, esto no se puede, hay que hablar de lo que sí se puede, o de lo que sí es importante, ¿no? Y el para qué más que el por qué, el para qué hacemos esto, ¿no? Bueno, tener una comunicación no verbal inadecuada, todo esto es anti-rapport. Este era un video para que vean. Entonces,
Todo esto es cómo espejar al otro. Fíjense que son posiciones de rapport para generar confianza, en donde la postura es similar. No es copiar al otro, porque si yo me siento al lado de alguien y empiezo a copiar todo lo que hace, y el otro se va a enojar. Pero sí es de tener cierto movimiento y acompasar al otro con un movimiento similar para generar confianza. Esto también, fíjense que esto es rapport. Esto es rapport, que están tan similar. Ustedes ya saben, pero ¿qué es rapport y por qué sí y por qué no? ¿Es rapport para ustedes? ¿Están haciendo rapport? ¿Para vos que sí? Y se están espejando. Están espejando, tienen una posición igual. Ahora, obsérvenle si tienen el gesto neutro. No. Ahí le... No quiere hablar de eso. Claro, uno muy bien, ¿ves que sabés cómo vos te entrenaste? No. Acá no se... Entonces, uno dice, mejor no hablo, y el otro dice, a este lo mato ni me pueda. Por eso es tan importante también la parte del gesto. ¿Esto es rapport? ¿Son dos imágenes de rapport o de anti-rapport? De rapport, exactamente. Fíjense cómo hay una congruencia relacional. Esto no hace falta decir que no es rapport, claramente. Obviamente que a mí me gusta mucho el gesto de Cristina. Esto en comunicación no verbal es totalmente marcar la cancha, un gesto de poder, ¿no? Y de Macri totalmente cerrado. Esto es totalmente anti-rapport. Claro, tal cual. Esto, a ver, esto ¿qué es? ¿Rapport o no? ¿Sí o no? No, exactamente. Pero no puede ser cultural, tal vez, ¿sabe cómo se pasa la mano? No, exactamente. Uno aprieta la mano y otro no. Todo esto mira en direcciones opuestas. Esta es la foto, no vamos a analizar la relación, solo analizamos la foto. Esto no es, vuelvo a repetir, algunas cosas son culturales, como los dos orientales que se estaban saludando, ni se tocaban ni nada, pero uno veía que era congruente de alguna manera. Acá vemos a una persona que está rígida y a la otra que está relajada. Es la foto, no estamos hablando de la foto nada más. También puede pasar por ese lado, exactamente, que en cuestiones de realeza hay distintos tipos de protocolo y cuando uno lo transgrede. Acá también me gusta esta foto porque es totalmente el anti-rapport en todos, ¿no? O sea, fíjense cómo cada uno está, claro, Trump está totalmente cerrado, Merkel está en una posición de poder, ¿no? Cuando es avasallante. Y esta me encanta. No sé si la leen. Alguien va a dormir en el sofá esta noche, porque hay mucho rapport ahí, hay mucho rapport y la esposa de Obama anti-rapport totalmente. Bueno, para cerrar, así terminamos faltan 10 minutos, así no vamos a hacer otra. Ah, mira, este funciona, vamos a ver si podemos ver este video. Ustedes van a tener que hacer rapport con muchas personas diferentes, todas de alguna manera, con cada persona hay que hacer una forma de rapport distinta porque son todas diferentes. A través del entrenamiento es posible generar rapport con distintas personas al mismo tiempo. Vamos a ver si podemos ver este video, que es cómo hacer, que está muy gracioso y me encanta, de cómo hacer rapport con muchas personas diferentes. A ver si lo podemos ver. No, bueno. Ah, no me importa, no importa. Después les pasamos los videos. Por último, este cuadrito para cerrar y para que quede claro también alguna cosa. Esto es una... ¿Se ve? No importa. Esto es un modelo que tiene que ver con rapport, en donde también plantea la importancia del rapport y la importancia de los argumentos sólidos, ¿no? Esto es un modelo que plantea que cuando la línea de abajo, la de las X, es la línea de los argumentos, de menos a más. Esto le va a encantar al matemático, ¿no? De menos a más, casi todos los modelos de comunicación tienen mucho de matemática y mucho de física también, ¿no? Esto es la parte de los X, es los argumentos, de menor cantidad de argumentos a mayor solidez de argumentos, y la de línea de rapport, que es la línea celeste, es de menor rapport a mayor rapport. Si yo tengo una conversación y no aplico rapport, pero tampoco doy ningún tipo de argumentación, es una conversación indiferente.
sea, no me importa nada lo que estás hablando, ni me importa convencerte, ni me importa conversar con vos. Hay conversaciones en donde el rapport es altísimo. Muchos políticos, por ejemplo, el rapport es altísimo, pero no tengo un argumento sólido, ¿no? Entonces esto es vende humo, ¿no? Entonces, ¿qué genera? Es una conversación de desconfianza. Vendo humo, soy súper así empático, y me aproximo, y te escucho, y te pregunto, pero no tengo un solo argumento. Entonces es una conversación que genera desconfianza. Por eso es tan importante, aparte del rapport, tener una argumentación sólida, conocer lo que estoy haciendo, conocer lo que le pasa al otro. Cuando yo, esto es típico de nuestro país, yo he estado en algunos otros lugares y es muy típico del argentino, cuando yo tengo millones de argumentos, la verdad no existe, pero tengo muchos argumentos, la mayoría consolidados, y te tiro con todos los argumentos posibles, pero no hago rapport. Entonces te torturo con los argumentos, estos han tenido un montón de conversaciones, no te dejo hablar, no te escucho, no te observo, no te contemplo, no pongo el eje en el otro, entonces esto genera enojo, malestar y queja, cuando hay demasiada argumentación y sin rapport. ¿Cuáles son las conversaciones que tenemos que tener y mantener? Les había traído un modelo de conversación crucial, pero después se las mandamos. Es una conversación en donde con argumentos sólidos y con argumentos concretos y seguros yo pueda aplicar rapport y llegar al otro y hacer conexión con el otro y con lo que siente, pero con argumentos sólidos. ¿Se entiende esto más o menos? ¿Me explico? Por último, les dejo una invitación a todos a que se entrenen. La comunicación 3.0, la 4.0 la vieron con Agustina, en donde cómo utilizar los distintos medios tecnológicos también, pero es muy importante poder entrenarse en herramientas comunicacionales. Hay muchos modelos, están muy estudiados, las empresas, los políticos, la iglesia inclusive, utilizan tremendamente toda esta tecnología, y muchas veces nosotros no la utilizamos. Y realmente me facilita en el trabajo cotidiano, hace que yo cumpla mis objetivos de manera más eficiente y eficaz, y básicamente me facilita en el trabajo cotidiano, porque enfrentarme a los enojos o a los malestares de manera cotidiana y todo el tiempo también perjudican mi salud mental. Entrenarme en comunicación no verbal, en modelos que me facilitan, también protege mi propia salud mental, aparte de hacer más eficiente mi trabajo. Así que bueno, muchas gracias.